Descubre los códigos ocultos. Aleluya. Bendiciones a todas las personas que van a estar entrando en este video. Este video que vamos a estar haciendo es a modo de un curso para profetas, un curso profético, donde queremos liberar los códigos y enseñar las cosas sobrenaturales. ¿Ya? ¿Por qué la idea de este curso? La idea de este curso viene del corazón de Dios a mi corazón, porque aparte de muchas cosas que se ha visto en las redes catastróficas, el Espíritu Santo habló a mi vida y dijo que muchos profetas, no todos, muchos profetas se han estado enfocando en lo que es solamente el don de ciencia. Y no es malo, pero que un profeta no se basa en el don de ciencia o conocimiento. Un profeta es más que eso. Un profeta es un naví, como viene de la palabra hebrea, vidente. Entonces, últimamente los profetas solamente están viendo aquello, es decir, están usando el don consistentemente en lo que es palabras de ciencia, donde los reconocen a ellos, donde ellos son vistos, y muchos no proclaman ni le dan la gloria a Dios. Muchos, estoy hablando de que se ha cometido muchos errores, y hoy, como ministro, como siervo de Dios, quiero compartir esto desde este parque a modo de curso. Estoy rodeado de una buena naturaleza, hay patos a mi alrededor, hay muy bonito. Y entonces quiero que esto te sea de bendición. Ojo con lo que voy a estar diciendo. Este curso no va a ser pagado. Al principio yo dije, no, vamos a vender el curso, vamos a ver quién quiere pagar un precio por este curso. Pero el Espíritu Santo me dijo, da de gracia lo que yo te di de gracia. Y para la gloria de Dios, si Él reveló las cosas de gracia, yo no puedo ser una desgracia para el pueblo. Yo no puedo cobrar por aquello que el Espíritu Santo me dio por amor a su nombre, por amor a su pueblo. Amén. Entonces, yo voy a estar compartiendo algunas cosas del libro también que escribí. ¿Por qué razón? Porque un profeta tiene que conectarse con los sonidos. En la Biblia podemos ver la importancia del sonido desde la creación y cómo eran usados ciertos sonidos en la antigüedad para librar batallas, establecer la presencia de Dios, profetizar y más. Hoy día se usan algunos de estos sonidos, pero las personas lo tienen como algo simbólico, ojo con esto, y no saben para qué se usan, ni su significado, bendito Dios, ni en qué frecuencia opera el Espíritu. En este estudio usaremos algunas cosas como algunas cosas de la ciencia. Cuando hablo de ciencia, estoy hablando de la ciencia natural, como aquel que lo dice. Vamos a usar física cuántica y demás para entender principios espirituales. Partamos de esta frase que el Espíritu una vez me habló. De pequeñas cosas el Eterno revela grande misterio. Nunca ignores nada. Voy a volverlo a repetir porque esto es para alguien. De pequeñas cosas el Eterno revela grandes misterios. Nunca ignores nada. Entonces, para entender lo que hablamos, tenemos que entender lo que es la palabra ecos. Viene del griego, según el misionario Vin. Ecos viene de lo que es ruido, sonido. Se utiliza como bramido. Lucas 21:25, pueden verlo allí. Más comúnmente aceptado se traduce como fama, estruendo.
al sonido de trompeta, Hechos 2:2, Apocalipsis 12:19. Pero también viene de la palabra fone o fon, con la mayor frecuencia en su voz. Se traduce en Juan 3:8 y Apocalipsis 14:2. Usted lo va a buscar allí. Cuando miramos estos significados, podemos notar que hoy día muchas congregaciones que tienen mucho ecos, pero no tienen la voz, no tienen el fone. Cuando la iglesia pierde la voz o el fone, como bien vemos, lo que pasa es que empieza a hacer bulla. Es lo que está pasando hoy día. Busca cualquier otro recurso frecuencial para exponer la buena iglesia que es, pero no para presentar por medio de la palabra en la sintonía del Espíritu de Cristo crucificado, resucitado y entronado. Bendito Dios. Y vemos alabanza que ya no ministran al Espíritu. Vemos profecías emocionales, prédicas motivacionales. Todo esto con un enfoque a un nombre, un reconocimiento y no a un Cristo vivo. Aleluya, sino a uno de apariencia. Sí, yo proclamo a Cristo, pero quiero ser yo el apóstol, el que se vea. Quiero ser yo el pastor que se vea. Quiero ser yo el que brille como cantante. Entonces tenemos muchos cantantes, pero pocos adoradores. Y Dios está buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Bendito Dios. En Génesis 3:8, vamos allí. Bendito Dios. Y mientras vamos, estas son las señales de los últimos tiempos. Adán y Eva se justificaron con la voz, pero en los últimos tiempos son las ovejas del Señor las que deben oír la voz. Estoy diciendo que en los últimos tiempos habrán muchos que se moverán por ecos, por ruido, pero pocos escucharán el fon, la voz. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo el ruido del espíritu y del ámbito del espíritu al ruido del hombre. Es como címbalo que retiñe. ¿Por qué? La Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando tú no tienes amor, tú no das la voz correcta del espíritu, solamente estás haciendo una bulla de apariencia. Vemos muchos que hacen regalos, pero para ser reconocidos, cuando la Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Entonces, hoy se da una ofrenda, se siembra, se comparte algo, se da un regalo, se hace algo supuestamente para bendecir a alguien y todas las redes sociales lo ven. El que no tiene la voz del Espíritu que dice, wow, en esa iglesia sí dan, ese hermano como bendice, wow, eso sí es un ministro. Cuando los verdaderos ministros solamente le interesan que Dios sea el que le vea. Sé que sonaré un poco contencioso, un poco raro en esto, pero tenemos que entender que los profetas de Dios no vinieron a caerle bien a nadie. Tienen que decir la palabra como es. Los profetas de Dios no vinieron a hacer bulla, vinieron a dar la palabra que penetre el alma, el espíritu, las coyunturas, discierna los pensamientos, parta los huesos. A alguien le estoy hablando en este día. Bendito Dios. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz del Señor Dios, Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hay gente que se están escondiendo de la voz de Dios y están persiguiendo aplauso y bulla de los hombres. Y Dios le está diciendo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo
porque estaba desnudo y me escondí. Wow. El que carece de la presencia de Dios no solamente hace bulla, solamente está demostrando que le falta presencia, le falta unción y le falta relación. Seguimos. Juan 10:2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres tener fama? ¿Quieres que Dios te reconozca y te ponga en lugares especiales? Oye su voz. Alguien puede decir allí: oye la voz de Dios. ¿Qué te cuesta? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es que no solamente es oírla, sino que es conocerla. Vas a aprender en este curso no solamente a oírla, sino a conocerla. ¿Cuántos pueden escribir en este video, en este curso que vamos a estar dando? No solo quiero oírla, sino también conocerla. Bendito sea el Espíritu de Dios. Yo quiero conocer la voz del Señor. Entonces, tenemos que entender que cuando en la atmósfera correcta es cuestionada la palabra ya dada, tenemos tendencia a no creer en la oscuridad lo que se nos dijo la luz. Wow, esto hay que repetirlo. Tenemos que entender que cuando en la atmósfera correcta es cuestionada la palabra, bendito Dios, ya dada, tenemos la tendencia a no creer en la oscuridad lo que se nos dijo en la luz y querer tener otra vez la atmósfera que porta la voz, que emitió el sonido y que desató la palabra. Alguien tiene que decir amén a esto. Ya en este mundo, ya en este punto hay que preguntar lo siguiente: ¿cuántos tipos de sonidos hay? Porque necesito estar en la frecuencia del Espíritu de Dios. Entonces vamos a responder esto. Existen varios tipos de sonidos, unos más profundos que otros, los cuales vamos a estar describiendo a continuación. Y lo lindo del caso es que algunos van a aprenderlos, bendito Dios, pero no todos son capaces de ponerlo en práctica. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos estos tipos de sonidos, bendito sea Dios, cuando vemos estos tipos de sonidos, hay personas que solamente se enfocan en lo que la doctrina enseña. Y hay tanta doctrina enraigada que las personas, aunque vean este video y no tengan esa determinación, lo que puede pasar es lo siguiente: que esto solamente fue una información que vino de pasada, y hasta que el Espíritu Santo no trate con ellos, la persona solamente tendrá una experiencia. Ahora, hay personas que vivirán la experiencia cuando el Espíritu Santo empieza a tratar con ellos, porque hay un don profético que tienen que explotar. Hay cosas que son reveladas y hay cosas que son enseñadas. ¿Por qué? Porque lo que tú no recibes por enseñanza jamás se va a develar. Estaba compartiendo en un live en TikTok lo siguiente: nunca habrá una revelación si primeramente no hay una relación. Entonces, el misterio de la voz de Dios o de los sonidos de Dios está en el código de relación, develación, para que entonces venga la revelación. Seguimos.
¿Cuántos tipos de sonidos hay? Amén. Según la frecuencia, número 1, según su frecuencia, infrasonido. Es un sonido que presenta una frecuencia tan baja que el oído humano no logra percibirlo. Se presenta en una frecuencia muy baja, aproximadamente a 0.001 Hz hasta los 17 Hz. Los infrasonidos pueden traspasar objetos. Dios mío, estoy hablando a agentes espirituales, no estoy hablando a naturales, bendito Dios. Repito, no estoy hablando a gente natural, estoy hablando a agentes espirituales. Bendito sea el Espíritu Santo. Aleluya. Los infrasonidos pueden traspasar objetos y recorrer grande distancia sin apenas disiparse. Y es utilizado por animales grandes como el elefante para comunicarse en amplias distancias. Un infrasonido, ¿sabe lo que hace el elefante? El elefante suena, el barítono, que el sonido de su trono suena hacia la tierra. Bendito Dios, así también como el león. Lo suena a la tierra y a la distancia se conoce, bendito Dios, el sonido de qué tipo de animal es. Ellos se comunican así. Es una onda acústica o una onda sonora cuya frecuencia está por debajo de los espectros audibles del oído humano. Es decir, es inferior aproximadamente a 20 Hz. Aunque los seres humanos no pueden percibir los infrasonidos, algunos animales como los elefantes, los tigres y las ballenas sí pueden hacerlo. Ahora, está hablando, me disculpan lo de los labios, que no los labios resecos. Estoy hablando de los oídos humanos. Pero cuando usted viene al Señor y tiene una vida espiritual y eres transformado y conformado al Espíritu Santo, lo que pasa es que ya dejas de operar en la humanidad para vivir en el Espíritu. Entonces, cuando ya tú vives en el Espíritu, hay cosas que tienen que acontecer a tu vida, hay moldes que se tienen que empezar a romper, hay estilos de vida que cambian, hay sonidos, visiones, cosas que humanamente no se pueden vivir, no se pueden entender, que espiritualmente Dios te está metiendo para que tú seas uno con Él. Por eso nosotros como ministros nos diferenciamos entre seres humanos y seres espirituales. ¿Por qué razón? Porque estamos en este mundo, como dijo Pablo, pero ya no somos de este mundo. Dios mío, alguien tiene que escribir esto. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía, tu ciudadanía es del cielo. Entonces, los infrasonidos pueden ser producidos por diversas fuentes, tanto naturales como artificiales. Por ejemplo, los desastres naturales como los terremotos, los tornados, las erupciones volcánicas, pueden generar infrasonidos. En el caso de las fuentes artificiales, algunos vehículos y maquinaria pueden también producir infrasonidos. Aunque el infrasonido no es audible para los humanos, también puede tener efectos físicos y psicológicos. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Yo sé que alguien lo agarró por ahí. Dice, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada para todo aquello que yo le envíe. Entonces, será enviada, no será perceptible por muchos, pero no volverá vacía, no traerá un testimonio falso, no vendrá vacía, sino que habrá el milagro, habrá la sanidad, darán el testimonio, habrá la prosperidad, se verá, se hablará. ¿Por qué? Porque lo que sucede en secreto se manifiesta en público. My God. Entonces, puede tener efectos físicos, psicológicos
En personas, por ejemplo, la exposición a infrasonidos puede causar sensaciones. En algunos puede causar malestar, vértigo, incluso náuseas. Cuando el espíritu de la profecía se está moviendo y Dios continuamente está hablando, hay algunos que van a tener un efecto poderoso y van a sentir la presencia de Dios. Amén. Pero hay otros que simplemente van a sentir liberación, van a sentir las náuseas. Hay otros que lo que van a sentir un tipo de malestar, un vértigo. Entonces, sin embargo, estos efectos pueden variar dependiendo de la intensidad y la duración de la exposición. Entonces, hay sonidos audibles. Los seres humanos pueden escuchar sonidos cuya frecuencia oscila entre los 20 y 20.000 Hz. Los sonidos, lo que escuchamos, nuestros oídos humanos los pueden percibir entre los 20 y los 20.000 Hz. Entonces, Dios en la mayoría de las ocasiones, por no decir siempre, Él no opera en los sonidos humanos, porque los sonidos humanos o los sonidos que podemos oír humanamente es para poder disfrutar o percibir lo que Dios quiere hacer, bendito Dios, en las cosas naturales. Por ejemplo, yo estoy oyendo el sonido del agua ahora mismo, usted lo está oyendo de fondo, y ese sonido del agua, cuando yo estoy en las cosas del Espíritu, el Señor me habla a través de ese tipo de sonido o a través, bendito Dios, del sonido del aire. Por ejemplo, Elías se escondió en la cueva y hubieron estos 3 tipos de sonidos. Y Dios le habló en el silbo apacible. El terremoto habló de infrasonido. El torbellino habló de ultrasonido. Eso lo vamos a ver ahora. Pero el silbo habló del sonido. Entonces muchas veces nosotros necesitamos oír el sonido del cielo, el sonido de la atmósfera, clima, ambiente, es decir, de todas las cosas que nos rodean, de la naturaleza. Por eso estoy dando, no empecé el curso aquí en este parque porque sí, sino a propósito. Hay que oír el sonido del cielo, hay que ver que Dios está hablando. Amén. Seguimos. Y está el ultrasonido. El ultrasonido son sonidos con frecuencias superiores a los 20.000 Hz, que solo son perceptibles por algunos animales. Esta frecuencia es demasiado alta para la capacidad de audición humana. El ultrasonido es una onda acústica o sonora cuya frecuencia está por encima del espectro audible del oído humano. Una está por debajo, uno está en el lugar y otra está por encima. El ultrasonido es una onda acústica o sonora cuya frecuencia está por encima del espectro audible del oído humano. ¿Amén? Aunque los seres humanos no pueden percibir los ultrasonidos del oído humano, algunos animales como los murciélagos, los delfines, sí pueden hacerlo. ¿Qué hacen los delfines? ¿Qué hacen los murciélagos? Ellos emiten un sonido natural cuyas ondas de rebote operan en ultrasonido, porque este sonido va con una agudeza más alta del sonido normal. Es decir, ellos emiten un sonido, pero ese sonido va con una agudeza que en el efecto rebote ya el oído humano no lo puede oír, pero los murciélagos sí. En el caso de los delfines, nosotros oímos, cómo hacen ciertos soniditos que se escuchan,
pero en la agudeza con que sueltan ese sonido, lo podemos detectar con máquinas o lo podemos o no lo podemos detectar al oído humano. Ahora, cuando nos metemos en el ámbito del espíritu, hay muchas veces que Dios habla, y ya no hablo de las cosas de la naturaleza, sino que simplemente hay un efecto de eco, no ecos, lo que estamos hablando, sino de eco, que en la agudez humana podemos percibir, oír y recepcionar lo que Dios está hablando. Muchas veces Dios habla a través del trueno, muchas veces Dios habla a través de las nubes, muchas veces, y no te estoy hablando de visiones, estoy hablando de que Dios puede hablar en diferentes formas ultrasónicas, bendito Dios, que lo podemos oír, hasta en el canto de los pájaros, bendito Dios. Entonces, cuando vemos esto, el profeta, para no perder la idea del curso, el profeta tiene que vivir como una antena parabólica, bendito sea Dios, buscando dónde el Espíritu Santo está hablando, o que el Espíritu Santo, en qué frecuencia el Espíritu Santo está hablando. Entonces, los ultrasonidos se utilizan en diversas aplicaciones, tanto en el campo de la medicina como en la industria. La medicina se utilizan para producir imágenes, Dios mío. Alguien tiene que escuchar esto. El murciélago, cuando emite y tiene el efecto rebote, ese sonido o ultrasonido agudo que él recibe le produce una imagen para saber en qué entorno está. Escucha esto. En la medicina también se usa para producir una imagen, bendito Dios, del cuerpo humano, una técnica conocida como ecografía. También se utilizan en terapias para tratar ciertas condiciones médicas. En la industria, los ultrasonidos se utilizan para limpiar, escucha bien, soldar plástico y metales, cortar, conformar, comprobar materiales, mezclar, desgasificar, pulverizar, localizar. Alguien tiene que agarrar lo que estoy diciendo. Localizar, medir y acelerar procesos químicos. Así, algunos animales utilizan los ultrasonidos para la ecolocalización, un método que les permite detectar objetos o navegar en su entorno según su altura o tono. Hay un sonido grave con frecuencias bajas o un sonido agudo con frecuencias altas. Según su intensidad, hay un sonido fuerte con amplitudes altas y hay un sonido suave con sonidos con amplitudes bajas. Según el número de canales, si es estéreo, sonido que se reproduce a través de dos canales independientes, o es mono, sonido que se reproduce a través de un solo canal. Según la relación de las partes, sonido homofónico es en el que una voz o parte lleva la melodía principal, las demás voces proporcionan acompañamiento. Sonido polifónico, sonido en el que varias voces o partes tienen importancia y se entrelazan en manera compleja. Alguien tiene que entender que el Espíritu de Dios produce diferentes sonidos. Él vive hablando a la gente. No, que Dios vive hablando, Dios siempre está hablando. Hay algunos que dicen, no, Dios no siempre está hablando. Dios vive hablando. El problema es, ¿en qué frecuencia estás tú? Que siempre no lo estás oyendo. Voy a volver a repetir. Dios siempre está hablando. La pregunta es, ¿en qué frecuencia estás tú que siempre no lo estás oyendo? Una cosa es escuchando y otra cosa es oyendo. Entonces, el Eterno opera en diferentes frecuencias conforme a su propósito. Por ejemplo, cuando hace un llamado, sea servir en su obra o a un acto de justicia, o cuando va a traer liberación por vía de un rompimiento para traer cambios. Esto es infrasonido.
Pero cuando su voz provoca visiones, sueños, éxtasis, esto es ultrasonido. ¿Por qué? Porque las palabras salidas de la boca de Dios provocan fe. Y esta palabra que no crea imagen, o sea, dicha en una frecuencia de ultrasonido, jamás fue Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que toda palabra que te exponga al estado de la imaginación y no a la visión divina que define el propósito es una palabra engendrada en el alma, aleluya, dada por tinieblas. Por lo tanto, debemos discernir en qué frecuencia el Espíritu quiere manifestarse y en qué frecuencia debemos orar o adorar. Es importante, dado a que cuando muchos no entendemos esto, estamos forzando atmósfera, clima y ambiente para establecerlo a nuestro antojo y no conforme a la voluntad de Dios. Debemos notar que toda frecuencia de operatividad del Señor siempre provocará o desatará luz, algo que explicaremos más adelante, ya en otra clase. Cuando vemos lo profético, todo cuanto Dios ha creado tiene oído en el ámbito espiritual, por lo tanto es testigo audible de tu pecado o de tu santidad. Toda manifestación de los hijos de Dios debe tener el testimonio de Cristo. Amén. Por ejemplo, mira esto, sencillo. Vamos a Josué 24:26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una piedra, una piedra, levantó allí y dijo encima que estaba junto al santuario, levantó allí una encina, que estaba junto al santuario, dice el versículo siguiente, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra, nos servirá de testigo, porque ella ha oído. ¿Cómo? ¿Una piedra? ¿No puedo coger una planta? Ella ha oído todas las palabras de Yahweh, que Yahweh nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Es tremendo el campo espiritual, porque cuando vemos la palabra que dijo Josué, entendemos lo que dice la palabra acerca de la gran nube de testigos, Dios mío, que atestiguan en contra de nosotros. Vamos a Hebreo 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Yeshua, en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el madero, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para terminar estos versículos y entendiendo de lo que es el sonido, la frecuencia del sonido, derriban un concepto religioso antibíblico que si oras con la mente, el diablo no te puede oír. Y vuelvo a repetir, con lo que ya hemos demostrado, que todo tiene oído en el ámbito espiritual. Con esto demostraremos con la misma ciencia que un detector de mentiras. Y se lo ponemos a una persona. Y el detector, que es una máquina, detecta que esta persona está diciendo mentira por el infrasonido, ultrasonido que nosotros transmitimos. ¿Cuánto más en el ámbito espiritual se está oyendo a gritos lo que nosotros estamos pensando? ¿Cuánto más en el ámbito espiritual se está oyendo, bendito Dios, a gritos lo que nosotros nos estamos imaginando? Tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes de que somos o no somos testimonio en el ámbito espiritual. Tenemos que ser conscientes, bendito sea el Espíritu Santo, y temerosos si nos hacemos llamar profetas o somos profetas, de que lo que emitimos
vamos a ponerlo así, de que lo que emitimos o transmitimos en el ámbito natural y espiritual puede tener repercusión en muchos ámbitos, a tal punto de que esa repercusión puede ser de bendición a muchos o puede ser de consecuencia a nosotros o a muchos. Es para meditar y pensar en esto. Bendito Dios. Entonces, si estas vibraciones infrasónicas las detecta una máquina hecha por el hombre, cuánto más el enemigo en el ámbito espiritual. Si alguien dice te amo, pero en su corazón hay una raíz de amargura, en lo espiritual eso se oye como un megáfono de alta potencia. Aún así hay otras invenciones del ser humano que pueden apoyar lo dicho, como la invención del empresario Elon Musk, un chip plantado en la cabeza en sujetos con problemas físico-motores, que le da órdenes a una máquina por vía del pensamiento y ésta la ejecuta. Lo mismo funciona con el celular del laptop. Si esta invención puede detectar vibraciones del infrasonido para dar frecuencia y poder mover a través del pensamiento todo esto, cuanto más el ámbito espiritual. El pecado primero es definido en la mente y luego manifiesto en lo físico. Escuche esto. En la guerra espiritual se dice de esta manera: el campo de batalla es nuestra mente. Bendito Dios. La religión le ha quitado en parte al pueblo de Dios el temor a Dios y se ha olvidado todo esto que ha sido apuntado y que los libros serán abiertos. Entonces, quiero dejarlo hasta acá la primera clase. Quiero dejar esta primera clase hasta aquí. Que conozcan, que puedan experimentar acerca de la frecuencia de los sonidos. En la próxima clase vamos a estar hablando acerca de la frecuencia de la mente y del corazón. En la próxima clase vamos a estar hablando acerca de la frecuencia de la mente y del corazón. Cómo opera la mente, cómo opera el corazón. Si el Espíritu Santo lo permite, vamos a ir de menor a mayor, vamos a ir profundo, pero quiero que lo que se te enseñe no lo tengas como una información. Número 1, que lo investigues. Número 2, que lo experimentes. Número 3, que lo provoques. Entonces, quiero que tengas esta clase, estos cursos, como una experiencia poderosa de lo que Dios va a hacer prontamente. Que no solamente busque el saber qué las personas están pensando de ti o qué pasó con X persona. No, que hay profecías que no le hace falta el don de ciencia. Hay profecías que necesitan ser direccionales. Así te dice el Espíritu Santo. ¿Ya? Va a pasar esto así, así, así. No hace falta estar como hechiceros. Hay veces que son necesarios el don de ciencia, pero no hace falta estar como hechicero. Yo te vi, dijiste, pensaste, tornaste, estabas allí en un baño, tu número de carnet de identidad es esto, así, 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 vives en tal lugar. Gloria a Dios por eso. Hay veces que son necesarias que la gente entiendan estas cosas para que sepan que es Dios el que está hablando. Pero no en todos los sentidos. Entonces, es bueno que conozcan estas cosas que se van a estar enseñando poderosamente acá. Para no entrar en la, vamos a decirlo así, en lo que hace todo el mundo, sino que te dejes usar en la exclusividad de Dios. Yo creo que Dios es exclusivo a la hora de manifestar, a la hora de escoger a una persona. Yo no creo que Dios es repetitivo. Para repetitivo el diablo. Vamos a meditar en esto.
Vamos a pensar en esto. Y creo que es muy importante para ti como hijo de Dios lo que estamos compartiendo. Amén. Antes de terminar, un punto que se me podía olvidar. Toda palabra dicha por Dios, en el ámbito del ultrasonido, provoca imagen. Toda palabra que conlleva un propósito te tiene que identificar en el nivel del ultrasonido a ser como niño. ¿Por qué razón? Porque los niños operan en el nivel ultrasonido. Y voy a desatar unos códigos rapiditos acá. Dice que sean como niños para poder entrar al reino de los cielos. El niño no solamente perdona fácil. El niño tiene imaginación. Las personas que carecen de imaginación para visualizar no tienen la voz del Espíritu para decretar en fe para manifestación. Por lo tanto, si dices que tienes fe, y no eres capaz de ver, bendito Dios, y co-crear con Dios, y proclamar, declarar, decretar, establecer, manifestar de lo invisible a lo visible, tú no tienes fe, tienes una esperanza que crees que va a pasar. Pero la fe co-crea con Dios las cosas de lo invisible a lo visible. Entonces, la fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que tú esperas. Es decir, tienes la esperanza de que algo pase, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, yo espero que esto pase, visualizo, lo atraigo y me convenzo que está hecho en el ahora. Por lo tanto, yo voy a verlo y voy a manifestarlo, voy a palparlo, voy a disfrutarlo. Tengo una sensación con esto ahora, que va a ocurrir ahora. Entonces, por lo tanto, lo declaro, lo decreto, lo establezco y lo sello. Y es un hecho. Para terminar, vamos a hacer esta oración. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu enseñanza. Te ruego, Espíritu Santo, que tú vengas tratando con cada corazón, Dios mío, en esta clase. Y que tú te puedas glorificar de manera sobrenatural en todos los sentidos. Que tu Espíritu empiece a hablarle a tu pueblo, Señor, en ultrasonido, en sonido e infrasonido. Y que tus profetas puedan operar en la frecuencia del Espíritu, que más que operar en ecos, que operen en fones, para que sean direccionados por tu voz. Activo los radares proféticos para que tú te puedas glorificar en todos los sentidos. Señor, estamos hartos de profetas direccionales. Estamos, Dios mío, Señor, activando profetas, Dios mío, Señor, radiales en el nombre de Yeshua. Profetas que operen en todos los sentidos del Espíritu, que caminen en todos los sentidos del Espíritu. Gracias, porque estoy creyendo que este mover profético, Dios mío, va a trascender en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.